Marcela dedicó su vida al amor, pero fue cruelmente abandonada por el hombre que le prometió estar a su lado para siempre. Sola y destrozada, necesita encontrar la fuerza para reconstruirse. Pero el camino está lleno de secretos, traiciones y decisiones dolorosas. ¿Podrá Marcela renacer de las cenizas y liberarse de un pasado que insiste en perseguirla? Una historia de superación, poder y oscuros secretos, donde el amor y el dolor caminan de la mano. Marcela ajustaba su blusa frente al espejo, con las manos temblorosas que traicionaban la angustia que llevaba cargando desde hacía mucho tiempo. El reflejo mostraba un cuerpo que había cambiado con los años, resultado de la maternidad, de las noches en vela, del peso de la vida cotidiana. No era el espejo lo que más le dolía, sino la forma en que Julián la trataba, o mejor dicho, como ya no la trataba. El hombre que alguna vez la miró con pasión, ahora ni siquiera la notaba. Al otro lado de la casa, Julián estaba sentado en su despacho, con la mente en otro lugar. Ya no eran los informes de trabajo los que lo consumían, sino sus pensamientos sobre Belén, la joven vibrante que ahora ocupaba el lugar que alguna vez fue de Marcela. Comparaba constantemente a las dos, Belén, esbelta y llena de vida, y Marcela, desgastada y cansada, atrapada en un cuerpo que ya no lo atraía. Para él, no había duda. Sentía que merecía más, algo mejor, algo que Marcela, en su estado actual, ya no podía ofrecerle. La distancia entre ellos era dolorosa, pero solo para ella. Marcela hacía todo lo posible por mantener lo que quedaba de su matrimonio. Intentaba de todo para revivir lo que alguna vez los había unido. Sin embargo, sus esfuerzos siempre eran recibidos con un silencio frío. Ya no había toques, ni miradas, ni palabras amables. Solo quedaba el vacío. Esa mañana, el silencio se rompió. Julián, con una expresión fría, se sentó a la mesa del desayuno y miró a Marcela a los ojos, pero con una dureza que ella nunca había sentido antes. «Ya no puedo más», dijo, sus palabras filosas como una navaja. Marcela se quedó inmóvil. El impacto de escuchar algo tan definitivo, tan brutal, hizo que sus piernas se debilitaran. Su voz, temblorosa, apenas pudo formular la pregunta que su corazón gritaba. «¿Qué quieres decir?», logró susurrar. Julián, sin desviar la mirada, respondió con la misma frialdad. «Lo nuestro ha terminado. Ya no veo futuro en esto». La mente de Marcela giraba en busca de respuestas. Todo parecía surrealista. Años de vida compartida, de sueños, de sacrificios, todo tirado por la borda con una frase seca. Intentó recordar los buenos momentos, las promesas que se hicieron, pero cada una de esas memorias solo hacía que el dolor en su pecho creciera. Las lágrimas comenzaron a arder en sus ojos, pero luchó por contenerlas. El peso de lo que estaba sucediendo era insoportable. Julián no sentía remordimiento. Para él, ese momento era inevitable. Había estado emocionalmente distante desde hacía mucho tiempo y ahora solo formalizaba lo que ya había decidido. Ya había hablado con su abogado, todo estaba listo. No había lugar para reconsideraciones. Quería su libertad, y esa libertad, para él, significaba dejar a Marcela atrás. «Me iré hoy mismo». Las palabras de Julián cayeron como piedras. Marcela no pudo responder. Se sentía aplastada, invisible, traicionada de todas las maneras posibles. Quería gritar, pedir explicaciones, suplicar una última oportunidad, pero sabía que nada cambiaría lo que estaba pasando. Julián ya no estaba allí, aunque su cuerpo aún estuviera en la sala. Cuando él tomó sus cosas y cruzó la puerta, Marcela se quedó sola en el silencio de una casa que de repente parecía más vacía que nunca. Lo que alguna vez fue un hogar, un refugio, ahora era una prisión de recuerdos dolorosos. Se dejó caer en el sofá, abrazándose a sí misma, y las lágrimas finalmente fluyeron, mojando su rostro pálido. El dolor era abrumador, pero en ese mar de tristeza, algo comenzó a moverse dentro de ella. Una pequeña chispa de cuestionamiento. Una pregunta que Marcela jamás se había permitido hacer antes: ¿qué iba a hacer con su vida ahora que Julián, el hombre que alguna vez lo fue todo para ella, se había marchado? No sabía la respuesta, pero esa noche, el comienzo de una transformación estaba gestándose. Y mientras Marcela miraba por la ventana, observando la lluvia golpear el vidrio,
algo en su interior comenzaba a cambiar, aunque en ese momento le resultara imperceptible. Marcela pasó los días siguientes como una sombra en su propia casa. Los rincones donde antes había risas y conversaciones ahora estaban vacíos, resonando con el eco de la ausencia de Julián. Las noches eran largas y frías, y el silencio que la envolvía era más pesado de lo que jamás había imaginado. Su vida, que antes giraba en torno a la idea de mantener unida a su familia, se había desmoronado sin previo aviso. Sentada frente a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, Marcela recordaba aquel día que parecía tan distante y reciente a la vez, el día en que Julián la dejó. Las palabras de su esposo aún resonaban como una sentencia implacable: ya no puedo más. Pero, ¿cuándo fue suficiente? ¿Qué había hecho para merecer ese abandono tan cruel? Las preguntas llenaban su mente, pero ninguna le traía consuelo. El vacío que había dejado Julián parecía envolver cada rincón de su vida. Una mañana, mientras intentaba convencerse de comer algo, un pensamiento nuevo, tan simple como devastador, la golpeó de lleno: Julián ya no estaba. El hombre que había sido su centro, el motor de su vida durante tantos años, se había ido, pero ella seguía allí. Respirando. Viviendo, aunque su corazón se sintiera roto en 1000 pedazos. Por primera vez en mucho tiempo, Marcela se hizo una pregunta que nunca antes había considerado: ¿qué haría con su vida ahora que no estaba bajo la sombra de Julián? El pensamiento la paralizó, pero también la liberó. Durante años, su existencia había girado en torno a su familia, a las necesidades de su esposo, a cumplir con las expectativas que Julián y el mundo habían depositado sobre ella. Ahora, sin esa presencia constante, sentía que flotaba en un vacío incierto. Pero ese vacío también era una oportunidad, una que nunca había imaginado: la posibilidad de reconstruirse. Ese mismo día, sintió el impulso de salir. Después de semanas encerrada en casa, atrapada en su dolor, necesitaba el aire fresco, necesitaba sentir que aún existía fuera de esos muros que ahora se sentían como una prisión. Se puso el abrigo y salió sin pensar demasiado. Caminó por las mismas calles que antes recorría con Julián, pero esta vez sola. Cada paso era una mezcla de nostalgia y temor, pero también de algo que no había sentido en mucho tiempo: una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de ella, aunque todavía era tenue. Cuando llegó al parque cercano, se detuvo. Se sentó en una banca y observó a las personas que paseaban alrededor. Familias con niños, parejas tomadas de la mano, amigos riendo. Durante años, ella había sido parte de ese escenario. Ahora, lo veía desde afuera, pero por primera vez, se preguntó si eso realmente la definía. ¿Quién era ella más allá de su papel de esposa y madre? ¿Qué deseos había dejado en el olvido? ¿Qué sueños había sacrificado? El cielo comenzaba a cambiar de color cuando Marcela decidió volver a casa. Algo había cambiado en ella durante esa caminata. Había decidido luchar, pero esta vez, no por su matrimonio, sino por sí misma. Esa noche, durmió profundamente, por primera vez en semanas. Y al despertar, una idea comenzaba a tomar forma en su mente: debía encontrar a la mujer que había perdido en algún punto del camino. Julián ya no estaba, pero ella aún estaba aquí. Sería difícil, pero la semilla del cambio estaba plantada. El tiempo parecía avanzar lentamente, pero los días comenzaban a tomar una nueva forma para Marcela. Se había acostumbrado a la ausencia de Julián, aunque la herida seguía abierta. Su casa, que antes era un reflejo de su vida familiar, ahora era un espacio silencioso, pero menos sofocante de lo que solía ser. El cambio dentro de ella, aunque sutil, ya había comenzado. Un día, mientras limpiaba una de las habitaciones, sus manos encontraron una vieja caja de recuerdos que hacía tiempo no tocaba. El polvo cubría la tapa, y al abrirla, una oleada de emociones la golpeó. Fotos de su juventud, cartas que alguna vez Julián le había escrito, pequeños objetos que había guardado con cariño. Pero lo que más llamó su atención fue una libreta de cuero marrón, algo desgastada por el tiempo. Dentro de ella, las páginas llenas de letras conocidas le recordaron a una versión de sí misma que había olvidado.
Esa libreta era su diario de juventud, lleno de sueños, metas y aspiraciones que Marcela alguna vez había tenido antes de que su vida girara exclusivamente en torno a Julián y a su familia. Al leer aquellas palabras, sintió una profunda melancolía, pero también una fuerza emergente que no esperaba. ¿Dónde había quedado esa mujer llena de esperanzas? ¿En qué momento había dejado de pensar en sí misma? Las palabras escritas muchos años atrás la hicieron recordar los sueños que había dejado de lado. De joven, siempre había querido estudiar arte, abrir su propia galería. Pero cuando conoció a Julián, esos sueños fueron postergados, y luego, con la llegada de los hijos, se desvanecieron por completo. Ahora, por primera vez en años, pensaba en esos deseos enterrados. Decidida a no seguir ignorando esa parte de sí misma, Marcela cerró la libreta con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que ya no era la misma mujer que escribió esas páginas, pero también entendía que nunca era tarde para cambiar. Si alguna vez había renunciado a sus sueños por amor, ahora, sin Julián, podía volver a encontrarlos. Esa tarde, tomó una decisión: iría a la universidad local a informarse sobre las clases de arte. Era un pequeño paso, pero lo sentía como un gran avance hacia la recuperación de su identidad. No podía seguir siendo la mujer que simplemente esperaba algo que nunca llegaría. Ahora, debía moverse por sí misma, por su propio futuro. Al llegar a la universidad, la inseguridad la invadió por un momento. Caminó por los pasillos llenos de estudiantes más jóvenes, sintiéndose fuera de lugar. Pero en vez de retroceder, respiró hondo y se dirigió al mostrador de información. Cuando le hablaron de los cursos, una chispa de emoción se encendió en su interior. Se inscribió en una clase de dibujo. No sabía si sería buena, pero al menos sería algo para ella, una forma de volver a empezar. Esa noche, al regresar a casa, sintió un leve alivio. Tal vez, por primera vez desde que Julián se fue, sentía que su vida comenzaba a avanzar en una dirección distinta. No todo estaba perdido. Todavía había mucho por reconstruir, pero el simple hecho de haber dado ese paso le devolvía una sensación de control que no había sentido en años. A medida que los días pasaban, Marcela empezó a notar pequeños cambios en sí misma. La tristeza seguía allí, pero ya no la dominaba. Había momentos de paz en los que comenzaba a disfrutar de su propia compañía. Sus clases de dibujo le ofrecían un escape, un lugar donde no era la esposa abandonada ni la madre sacrificada, sino una mujer aprendiendo a conocerse de nuevo. Sin embargo, el eco del pasado seguía rondando. Cada vez que tomaba el lápiz, una parte de ella se preguntaba si Julián sabía de su nuevo comienzo. ¿Le importaría? ¿Sentiría algo al saber que ella estaba comenzando a reconstruir su vida sin él? La respuesta a esas preguntas le dolía, porque en el fondo sabía que Julián nunca volvería a ser parte de su mundo. Pero también entendía que eso, ahora, ya no importaba tanto como antes. Con el tiempo, ese eco del pasado se fue desvaneciendo, dejando espacio para algo más, la posibilidad de un futuro nuevo, sin las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. Las semanas pasaban, y aunque Marcela se sumergía cada vez más en sus clases de dibujo, no podía evitar sentir que algo seguía faltando en su vida. El arte había encendido una chispa en su interior, recordándole los sueños que una vez tuvo, pero había heridas que no se curaban tan fácilmente. Las cicatrices invisibles que Julián le había dejado seguían frescas, y por más que intentaba mirar hacia adelante, el dolor de su abandono la perseguía en silencio. Una tarde, después de su clase, Marcela decidió caminar un poco más antes de regresar a casa. Se detuvo en una cafetería cercana al parque donde solía ir con sus hijos cuando eran pequeños. Allí, mientras observaba a las personas que entraban y salían, sus pensamientos volaron nuevamente hacia Julián. No había tenido noticias de él desde que se marchó. Ningún mensaje, ninguna llamada. La indiferencia con la que había cortado todos los lazos seguía pesando en su corazón. El sonido de la puerta abriéndose llamó su atención, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Era Julián. Entró acompañado por una mujer joven, con la que reía de una manera despreocupada, como si el mundo entero no existiera. Belén. Era ella, la mujer con la que Julián la había reemplazado.
Marcela sintió que el aire se le escapaba del pecho. Los recuerdos, la rabia contenida, el dolor que creía haber empezado a dejar atrás, todo regresó con fuerza. Pero lo que más le dolía no era verlos juntos, sino darse cuenta de cuán insignificante había sido para él. Todo lo que compartieron, las promesas, los sacrificios, habían sido descartados como si no valieran nada. Por un momento, pensó en irse, en evitar el enfrentamiento, en no darle a Julián el poder de verla rota. Pero algo dentro de ella se negó a retroceder. No era la misma mujer que él había dejado atrás. Había cambiado, y aunque aún estaba en medio de su proceso de sanación, no iba a huir de lo que sentía. Permaneció sentada, con la mirada fija en él, hasta que Julián la vio. El momento en que sus ojos se cruzaron fue como un choque entre dos mundos que ya no tenían nada en común. Julián se tensó por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Su sonrisa desapareció, y con una mirada fría, asintió levemente, como si ese pequeño gesto bastara para saldar la distancia entre ellos. Marcela no reaccionó. No había palabras para describir lo que sentía. Una parte de ella seguía esperando que él mostrara algún signo de remordimiento, una señal de que le importaba lo que había hecho, pero la realidad era otra. Julián había seguido adelante sin mirar atrás. Los minutos que pasaron parecieron horas. Cuando finalmente se levantó para irse, Marcela sintió que algo dentro de ella se había roto, pero no de la manera que esperaba. No era tristeza lo que la abrumaba, era una extraña sensación de alivio. Por primera vez, entendió que Julián no era más que un capítulo cerrado. Lo que ella había añorado no era a él, sino a la idea de lo que alguna vez creyeron ser. Julián había sido una ilusión, un ideal que ya no existía. Y aunque verla con Belén la lastimaba, también la liberaba de las cadenas invisibles que aún la ataban al pasado. Al salir de la cafetería, el aire fresco la golpeó con fuerza. Respiró hondo, y mientras caminaba hacia casa, una nueva determinación se apoderó de ella. El dolor que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dando lugar a algo más fuerte. Marcela no necesitaba más pruebas del carácter de Julián. Si él había logrado seguir con su vida, ella también lo haría. Esa noche, en su pequeño estudio improvisado, Marcela se sentó frente al papel en blanco. Durante semanas había luchado con su arte, incapaz de plasmar lo que realmente sentía. Pero ahora, con cada trazo que dibujaba, cada línea que formaba en el papel, liberaba los restos de la amargura que aún la envolvía. El arte se había convertido en su refugio, en su escape y, al mismo tiempo, en la clave para reconstruir su identidad. Al día siguiente, una sorpresa inesperada tocó su puerta. Era Clara, su hermana mayor, a quien no veía desde hacía meses. Clara siempre había sido la fuerte de las dos, la que enfrentaba los problemas de frente. Después de que Julián se marchó, Marcela había evitado a su familia, sintiéndose avergonzada por la situación. No quería que la vieran vulnerable. «Marcela, ¿cómo estás?», preguntó Clara, con esa mezcla de cariño y severidad que la caracterizaba. Marcela intentó sonreír, pero la emoción la sobrepasó. Todo lo que había mantenido dentro, el dolor, el enojo, la confusión, salió a la superficie. Clara la abrazó con fuerza, y en ese abrazo, Marcela sintió algo que había estado buscando durante todo este tiempo: apoyo incondicional. Pasaron horas hablando. Marcela le contó todo, desde el abandono de Julián hasta el encuentro en la cafetería. Clara la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirla. Y cuando Marcela terminó de hablar, Clara le apretó las manos y le dijo con una firmeza que le caló hondo: «Ya es hora de que dejes de cargar ese peso. Julián ya no tiene control sobre ti. Es hora de que vuelvas a vivir». Esas palabras resonaron en la mente de Marcela durante días. Tal vez siempre había sabido que debía seguir adelante, pero escuchar a alguien decirlo en voz alta le dio una fuerza que no sabía que tenía. Julián ya no tenía poder sobre su vida, y por primera vez, Marcela estaba convencida de que su futuro le pertenecía solo a ella. El día en que Clara se fue, Marcela se sintió diferente. No fue un cambio repentino ni una revelación milagrosa. Fue una sensación de alivio,
como si el peso que había llevado sobre sus hombros todo ese tiempo comenzara a disolverse lentamente. Sabía que todavía le quedaba mucho camino por recorrer, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir que el pasado la sofocaba. Las palabras de su hermana habían resonado profundamente en ella. Es hora de que vuelvas a vivir. Esa frase la acompañaba en cada rincón de su mente, guiando sus pasos con una claridad que hacía tiempo no sentía. Marcela estaba decidida a dejar de ser la víctima de su propia historia. No permitiría que la sombra de Julián siguiera oscureciendo su camino. Días después de la visita de Clara, Marcela tomó una decisión que la llevó a una nueva etapa de su vida. Se levantó temprano, se vistió con un conjunto que hacía mucho tiempo no usaba, y caminó con paso firme hacia el centro de la ciudad. Había algo que llevaba posponiendo desde que Julián se fue: vender la casa. Esa casa, que alguna vez había sido un hogar, ahora solo le recordaba las promesas rotas y los momentos que la mantenían atrapada en un pasado que ya no existía. Se dirigió a una agencia inmobiliaria y, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, comenzó los trámites para venderla. No sería fácil, pero Marcela sabía que necesitaba liberarse del último vestigio de su vida con Julián. Aquella casa simbolizaba una etapa que había terminado. Era hora de empezar de nuevo, en un lugar que no estuviera cargado de recuerdos dolorosos. Al salir de la agencia, sintió el viento fresco en su rostro y una nueva emoción corriendo por sus venas. Era como si por fin estuviera soltando las cadenas que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Aunque la venta de la casa no solucionaría todos sus problemas, era el primer paso para crear su propio futuro. Un futuro donde las decisiones fueran suyas y donde no estuviera definida por el abandono de Julián. Con el tiempo, Marcela comenzó a mirar al espejo de una manera diferente. No con la nostalgia amarga de quien extraña lo que fue, sino con una curiosidad nueva, como si se estuviera redescubriendo. Ya no veía a la mujer agotada por los sacrificios ni a la esposa abandonada. Veía a alguien que estaba reconstruyendo su identidad, que había sido derribada, pero que se levantaba, lenta y decidida. Sus clases de arte se volvieron su refugio. El lienzo en blanco le ofrecía una libertad que nunca había sentido antes. Empezó a experimentar con colores y formas, dejando que sus emociones fluyeran a través de cada pincelada. No era una artista perfecta, pero no buscaba perfección. Buscaba autenticidad, y en cada trazo que dibujaba, sentía que recuperaba pedazos de sí misma que había perdido. Un día, después de una clase particularmente intensa, Marcela fue abordada por su profesora, una mujer de unos 50 años, con una mirada amable pero perspicaz. Marcela, he notado tu progreso. Tienes algo especial en tu trabajo. No sé si te lo has planteado, pero creo que deberías considerar exponer algunas de tus obras. La propuesta la tomó por sorpresa. Marcela dudó por un momento. ¿Exponer su arte? No se veía a sí misma como una artista, solo como alguien que intentaba sanar a través de la pintura. Pero al mismo tiempo, las palabras de su profesora despertaron algo en ella, la posibilidad de que lo que estaba creando tuviera valor, no solo para ella, sino para otros. Esa misma noche, mientras observaba los lienzos esparcidos por su pequeño estudio, una idea empezó a formarse en su mente. Tal vez era hora de compartir su viaje con el mundo, de abrirse a una posibilidad que nunca antes había considerado. No era solo el arte lo que estaba creando, sino una nueva versión de sí misma, una versión más fuerte, más libre. Al día siguiente, tomó una decisión audaz: aceptaría la propuesta de su profesora. Participaría en una exposición local. Era un salto al vacío, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Ya no tenía miedo de fracasar, porque lo peor que podía haberle pasado ya había sucedido. Había perdido a Julián, había tocado fondo, pero ahora estaba lista para elevarse. Mientras organizaba sus obras para la exposición, se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que él se fue. El arte había sido su salvavidas, pero más que eso, había sido la puerta hacia una versión de sí misma que nunca había explorado. En cada pintura, en cada línea, podía ver reflejado su dolor, pero también su resiliencia, su capacidad de reconstruirse a pesar de todo.
Finalmente, llegó el día de la exposición. El espacio era modesto, pero para Marcela significaba el mundo. Mientras las personas paseaban por la galería, observando sus obras, sentía una mezcla de nervios y orgullo. Sabía que no era una artista reconocida, pero eso no importaba. Lo que importaba era que había llegado hasta allí, que había logrado convertir su dolor en algo tangible, algo que podía mostrar al mundo. Entre los asistentes, vio a Clara, quien la observaba desde el fondo con una sonrisa de orgullo. También estaban algunos de sus compañeros de clase, y hasta un par de desconocidos que admiraban su trabajo en silencio. No necesitaba más. Ese momento era suyo. Y por primera vez, sentía que tenía el control total sobre su vida. Al final de la noche, cuando las luces de la galería se apagaron y las personas comenzaron a irse, Marcela se quedó sola frente a sus obras, una lágrima rodando por su mejilla. No era tristeza lo que sentía, era una liberación profunda. Había sobrevivido a su peor miedo, ser olvidada, ser reemplazada. Y ahora, sabía con certeza que su valor no dependía de nadie más que de ella misma. El éxito inesperado de la exposición llenó a Marcela de una energía renovada. Nunca había imaginado que su arte, esas piezas que habían nacido de sus heridas más profundas, pudieran resonar tanto en otras personas. Los elogios, las miradas de admiración, el simple hecho de que alguien apreciara su trabajo, la llenaban de un orgullo que hacía tiempo no sentía. Las semanas que siguieron a la exposición fueron distintas. Algo dentro de ella había cambiado de manera definitiva. Ya no era la mujer rota por el abandono de Julián. Sentía que estaba avanzando, que la vida le ofrecía nuevas oportunidades, y estaba lista para tomarlas. Sin embargo, aunque el presente le ofrecía esta renovación, los ecos del pasado seguían allí, aguardando en las sombras. Un día, mientras organizaba su estudio, encontró una caja de papeles viejos que no había tocado en años. En su interior había cartas y fotos de su matrimonio con Julián, recuerdos de un tiempo que ya no existía. Al principio, pensó en deshacerse de todo, quemar esas memorias que parecían anclarla a un dolor innecesario. Pero algo la detuvo. ¿Por qué sentía la necesidad de destruir el pasado? Ese matrimonio, aunque terminado, también había sido parte de su vida, de su historia. Marcela entendió que no podía borrar lo que había sido, pero podía mirarlo desde una nueva perspectiva, sin el peso del resentimiento. Se sentó y comenzó a revisar las cartas. Algunas estaban llenas de promesas vacías, de palabras que en su momento significaron el mundo, pero que ahora no eran más que recuerdos desvanecidos. Pero entre todas ellas, encontró una que la hizo detenerse. Era una carta que Julián le había escrito durante su primer aniversario de casados. Las palabras estaban llenas de amor, de esperanza, de sueños compartidos. Marcela sintió un nudo en la garganta. Ese Julián que la había amado con tanto fervor parecía tan distante como un extraño. No lloró, porque ya no le quedaban lágrimas para él. Pero al leer esa carta, entendió algo fundamental: el hombre que había amado ya no existía. El Julián que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas se había perdido en algún lugar del tiempo. Había seguido su propio camino, y ahora, finalmente, ella también lo hacía. Esa misma tarde, decidió que ya no guardaría esas cartas ni esas fotos, pero tampoco las destruiría. Las colocó en una caja nueva y las llevó al ático, dejándolas ahí, donde no pudieran interrumpir su presente, pero donde seguirían existiendo como parte de su pasado. Marcela no podía borrar su historia, pero podía aprender a convivir con ella. Mientras reorganizaba su estudio, un sonido familiar la sobresaltó. El teléfono. Al levantarlo, sintió una ligera inquietud cuando reconoció la voz del otro lado. Marcela, soy Julián. El aire en la habitación pareció volverse denso de inmediato. Habían pasado meses desde que lo había visto con Belén en la cafetería, y desde entonces, no había vuelto a saber nada de él. Escuchar su voz de nuevo, con esa misma seguridad que tanto le había atraído en el pasado, removió algo dentro de ella. Pero esta vez, ya no era lo mismo. ¿Qué quieres, Julián?, preguntó, con una calma que ni ella misma esperaba. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea.
Julián no parecía haber anticipado esa frialdad. He estado pensando en todo lo que pasó entre nosotros. Creo que cometí errores. Marcela se quedó en silencio, dejando que él hablara. No sentía el impulso de responder, solo de escuchar. Sé que te hice mucho daño, y lo lamento. Su voz tenía un tono diferente, pero Marcela no pudo evitar notar lo impersonal que sonaban sus palabras. Julián, no necesito tus disculpas, respondió, finalmente. Las palabras salieron con más facilidad de lo que había imaginado. Ya no era la mujer que esperaba una redención o una explicación. Sabía que nada de lo que él pudiera decir cambiaría lo que había sucedido, y eso la liberaba de una manera que nunca había anticipado. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería hablar, insistió él, pero había algo en su tono que revelaba más incomodidad que sinceridad. Marcela cerró los ojos por un momento, tratando de entender qué sentía. La verdad era que ya no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza. Julián formaba parte de un capítulo que había terminado. Julián, ya no hay nada que decir. Has seguido con tu vida, y yo con la mía. Eso es lo único que importa ahora. Él guardó silencio por unos segundos, y luego respondió con un tono resignado. Supongo que tienes razón. Solo quería que lo supieras. Después de colgar, Marcela se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y sorpresa. Finalmente, había cerrado esa puerta por completo. Las palabras de Julián ya no tenían poder sobre ella. Él había dejado de ser una figura influyente en su vida. El control que alguna vez tuvo sobre su corazón se había desvanecido para siempre. Esa noche, mientras trabajaba en uno de sus nuevos lienzos, Marcela sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El pasado ya no la definía, y el futuro parecía más brillante, más abierto, lleno de posibilidades que aún no había explorado. Julián, con todas sus promesas rotas, había dejado de ser una sombra que la perseguía. El camino hacia adelante ya no tenía ataduras. El día después de la llamada de Julián, Marcela se levantó con una extraña ligereza en el cuerpo. El eco de las palabras de su exmarido aún flotaba en su mente, pero ya no pesaban. Había cerrado esa puerta, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente dueña de su vida. Esa mañana, mientras preparaba café y observaba el sol entrar por la ventana, una sonrisa tímida apareció en su rostro. No era una gran euforia, pero sí una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. El estudio que había improvisado en su sala de estar ahora se sentía como un espacio de creación, no de escape. Cada lienzo que tocaba le recordaba su fuerza, su capacidad para seguir adelante. Y aunque había aprendido a no apurarse, la emoción por lo que vendría empezaba a crecer dentro de ella. El arte la estaba sanando, pero también le estaba abriendo nuevas puertas. Un par de días después, recibió una llamada inesperada de su profesora de arte. Marcela, tengo buenas noticias. Exclamó con una energía contagiosa. Un galerista que vino a la exposición quedó encantado con tu trabajo y quiere hablar contigo. Está buscando nuevas artistas para una muestra especial el próximo mes. ¿Qué te parece? Marcela sintió que el corazón se le aceleraba. Exponer en una galería era un paso que nunca había considerado posible. No estaba segura de si estaba preparada, pero una parte de ella, la que había renacido en los últimos meses, gritaba que sí. Era el momento de asumir riesgos, de apostar por ella misma. Claro, me encantaría hablar con él, respondió, tratando de contener la mezcla de nervios y emoción. La reunión se concretó unos días después, y cuando Marcela llegó a la galería, su corazón latía con fuerza. Era un lugar pequeño pero elegante, con una atmósfera íntima. Al entrar, fue recibida por Roberto, el dueño de la galería, un hombre de unos 40 y tantos años, con una energía calmada pero entusiasta. Marcela, he estado observando tu trabajo. Hay algo muy especial en la forma en que transmites tus emociones en el lienzo, dijo, mientras caminaban por el espacio. Estamos organizando una muestra de artistas emergentes y creo que tus piezas encajarían perfectamente. Marcela apenas podía creer lo que escuchaba.
Este era el tipo de oportunidad que nunca habría imaginado hace unos meses, cuando aún estaba atrapada en las sombras de su matrimonio fallido. Ahora, sentía que estaba viviendo una vida completamente nueva. Me encantaría formar parte, respondió, con una mezcla de humildad y orgullo. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación. Marcela trabajaba incansablemente en sus piezas, perfeccionando cada detalle. Las noches eran largas, pero el cansancio era diferente, no era agotamiento emocional, sino una entrega total a su nueva pasión. El arte se había convertido en su nuevo centro. Ya no sentía que necesitaba demostrarle nada a nadie, solo a sí misma. Unas semanas después, llegó el día de la muestra. La galería estaba llena de gente, coleccionistas, amantes del arte, amigos de otros artistas. Marcela sentía una mezcla de orgullo y nervios, pero lo que más la sorprendía era la calma interior que la acompañaba. Había llegado hasta ahí por sus propios méritos, y eso le daba una seguridad que nunca antes había sentido. Entre la multitud, vio a Clara, quien siempre había estado a su lado, y también a algunos de sus nuevos compañeros de las clases de arte. Pero lo que más la conmovió fue ver a su hija menor, Paula, llegar a la galería con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Marcela no la había esperado, pues Paula había estado distante desde el divorcio, lidiando con su propio dolor. Paula se acercó lentamente, observando las obras de su madre con una mezcla de sorpresa y admiración. «Mamá, no sabía que tenías todo esto dentro de ti», dijo Paula, su voz suave pero llena de emoción. Marcela, conmovida, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Había esperado tanto ese momento, el reencuentro con su hija, quien también había sufrido las consecuencias de la ruptura familiar. Pero ahora, parecía que ambas estaban encontrando su camino, juntas pero desde lugares diferentes. «Yo tampoco lo sabía, Paula», respondió Marcela, sonriendo entre lágrimas. «Pero me alegra que estés aquí para verlo». Pasaron la noche recorriendo la galería, conversando sobre las obras y sobre la vida, como no lo habían hecho en mucho tiempo. El arte no solo había sanado a Marcela, sino que estaba comenzando a sanar también sus relaciones más importantes. Sentía que, poco a poco, el amor entre madre e hija volvía a florecer, ahora bajo una luz nueva, más madura y más libre. La noche terminó con elogios por parte de los críticos locales y una invitación para una nueva exposición el próximo año. Pero lo que más llenó el corazón de Marcela fue la sonrisa de Paula cuando se despidieron. Esa reconciliación le había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido. Al llegar a casa, Marcela se sentó frente a uno de sus lienzos vacíos. No tenía prisa por empezar una nueva obra. Sabía que había encontrado su ritmo, y que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Su vida, que antes parecía haber terminado con la partida de Julián, ahora se sentía como una página en blanco, lista para ser escrita desde cero. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcela no tenía miedo de lo que el futuro le deparara. Sabía que fuera lo que fuera, estaba lista para enfrentarlo, con su corazón reconstruido y su espíritu renacido. Los días que siguieron a la exposición fueron un torbellino de emociones para Marcela. El éxito de la muestra y la reconexión con su hija, Paula, le habían dado un sentido de satisfacción que nunca antes había experimentado. Por primera vez, sentía que su vida estaba tomando el rumbo que ella misma había elegido. Pero en su interior, sabía que los retos no habían terminado. La vida rara vez ofrece un camino sin obstáculos, y aunque había superado muchas barreras, nuevos desafíos estaban a punto de presentarse. Una mañana, mientras revisaba su correo, Marcela recibió una carta inesperada. Era una invitación para participar en una exposición de arte en una ciudad cercana. El prestigio del evento era innegable, y la posibilidad de llevar su trabajo a una audiencia más amplia la emocionaba. Pero también la asustaba. Era una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera como artista, pero implicaba muchas decisiones, viajes, tiempo y un compromiso mayor con su arte. Esa tarde, Clara fue a visitarla. Desde la reconciliación con su hermana, las dos habían fortalecido aún más su relación.
Clara era su confidente y, a menudo, la voz de la razón en los momentos de duda. Marcela, no puedes dejar pasar esta oportunidad, dijo Clara mientras leía la carta. Es lo que has estado esperando. Marcela la escuchaba, pero sus pensamientos estaban divididos. La exposición era un sueño, pero también la sacaría de su zona de confort. Y justo cuando sentía que había comenzado a equilibrar su vida con Paula y su crecimiento personal, la idea de marcharse por un tiempo la inquietaba. Lo sé, Clara, pero todo ha estado mejorando aquí. No sé si estoy lista para dejarlo todo otra vez, respondió Marcela, con una mezcla de incertidumbre y miedo. Clara la miró, con esa mirada que siempre penetraba su alma. Sabía que su hermana había recorrido un largo camino, pero también entendía que Marcela seguía cargando con miedos que provenían de su pasado, miedos que Julián había dejado incrustados en ella. Marcela, no lo estarías dejando todo. Al contrario, lo estarías llevando contigo. Todo lo que has hecho aquí, todo lo que has construido, es parte de ti ahora. Nadie te lo puede quitar, ni siquiera tú misma. Las palabras de Clara resonaron profundamente en ella. Era cierto. Ya no era la mujer que dependía de un lugar, de una persona, o de una circunstancia para definir quién era. El arte, su nueva vida, sus relaciones, todo eso era suyo, y no dependía de un solo lugar. Marcela pasó el resto del día reflexionando sobre lo que Clara le había dicho. Sabía que su hermana tenía razón. No podía dejar que el miedo la detuviera. Había pasado demasiado tiempo atrapada en una vida que no la hacía feliz, y ahora tenía la oportunidad de seguir adelante de verdad, de expandir sus horizontes, tanto como artista como mujer. Esa noche, cuando Paula volvió a casa después de la universidad, Marcela decidió contarle sobre la invitación. Paula, me han ofrecido participar en una exposición importante en Guadalajara, dijo, sin rodeos. Paula, que estaba preparando algo en la cocina, se detuvo un momento. Miró a su madre con una mezcla de sorpresa y admiración. Aunque su relación había mejorado mucho en los últimos meses, Paula aún estaba procesando los cambios que veía en su madre. Nunca había visto a Marcela como una mujer independiente, como alguien que persiguiera sus propios sueños. La transformación de su madre no solo la sorprendía, sino que también la inspiraba. «Mamá, eso es increíble», exclamó Paula, con genuino entusiasmo. «¿Y vas a ir?». Marcela titubeó un momento, pero luego sonrió, más segura de su decisión. «Sí. Creo que voy a hacerlo». Paula se acercó y la abrazó. Ese abrazo fue distinto a todos los que habían compartido antes. Había orgullo, admiración y algo más profundo, una conexión renovada entre madre e hija, basada en respeto mutuo. Ambas habían pasado por momentos difíciles, pero estaban comenzando a construir una relación nueva, basada en la libertad y en la comprensión de que ambas tenían derecho a ser quienes deseaban ser. Los días previos al viaje fueron frenéticos. Marcela se dedicó a preparar sus obras y a organizar los detalles del evento. La emoción era palpable, pero los nervios también la acompañaban. Sabía que este viaje representaba más que una simple exposición, era un nuevo paso hacia su independencia total, hacia una vida completamente suya. Finalmente, llegó el día de partir. En la estación de autobuses, Clara y Paula la despidieron con sonrisas y abrazos. Pero antes de subir al autobús, Paula tomó la mano de su madre. «Mamá, estoy muy orgullosa de ti», dijo, con los ojos brillando. Esas palabras significaron más para Marcela que cualquier elogio recibido hasta entonces. Había recuperado a su hija, y eso era una de sus mayores victorias. El viaje a Guadalajara fue tranquilo, pero durante el trayecto, Marcela no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado en su vida. El dolor de Julián ya no la acechaba. Había aprendido a convivir con su pasado sin dejar que éste definiera su presente. Y ahora, mientras el autobús avanzaba por las carreteras, sentía que finalmente estaba avanzando hacia su futuro, uno lleno de posibilidades que antes no hubiera imaginado. Cuando llegó a la ciudad, la recibió un aire fresco y una sensación de libertad indescriptible. Guadalajara era una ciudad vibrante, llena de vida y cultura, el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo.
Al llegar a la galería donde se realizaría la exposición, fue recibida con calidez por el equipo organizador. Todo estaba listo para la muestra, y sus obras ya estaban colocadas en el espacio que les correspondía. Marcela caminó por la galería, observando sus pinturas colgadas en las paredes. Cada una de ellas contaba una parte de su historia, una parte de su viaje desde el dolor hasta la redención. Y ahora, esas historias serían compartidas con un nuevo público, con nuevas personas que también podrían encontrar algo de sí mismas en esos trazos, en esos colores. Mientras la inauguración se acercaba, Marcela respiró hondo, sintiendo la emoción creciente. Este era su momento, su oportunidad de mostrarse al mundo como la mujer fuerte y capaz que había llegado a ser. Y esta vez, no había nada que la detuviera. La noche de la exposición en Guadalajara llegó con una atmósfera cargada de emoción y anticipación. Las luces suaves, las paredes llenas de arte y el murmullo de los asistentes formaban un escenario que, tiempo atrás, Marcela ni siquiera se habría atrevido a imaginar. Estaba allí, entre artistas y amantes del arte, en una ciudad desconocida, con sus obras expuestas para el mundo. Pero lo más importante era que Marcela estaba allí por sí misma. La galería estaba llena de personas que observaban cada pintura con atención, y entre ellas, Marcela se movía con una mezcla de orgullo y nervios. El evento avanzaba con fluidez, los comentarios sobre sus obras eran positivos, y aunque muchos de los asistentes eran desconocidos, sus palabras resonaban como validaciones de todo lo que ella había vivido, superado y transformado en arte. Caminando por la sala, Marcela no podía evitar sentirse emocionada al observar las reacciones de los demás. Era como si cada lienzo contara un fragmento de su historia, una historia que había mantenido oculta durante tanto tiempo, y que ahora, por fin, estaba liberando. Las sonrisas, las miradas de admiración, todo eso le daba una seguridad que nunca antes había sentido. Cerca de la mitad de la noche, mientras estaba conversando con uno de los curadores, una voz conocida la sorprendió. «Marcela, no puedo creer que estés aquí». Al voltear, sus ojos se encontraron con Julián. El impacto fue inmediato, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Julián estaba de pie en medio de la galería, con la misma expresión segura que siempre había tenido, pero algo en él era diferente. Sus ojos no mostraban la frialdad que ella había conocido en sus últimos días juntos, sino una mezcla de sorpresa y, quizás, arrepentimiento. Marcela sintió como el aire de la sala cambiaba a su alrededor, pero no dejó que eso la afectara. Ya no era la misma mujer que un día él había abandonado. «No esperaba verte aquí», respondió ella, con un tono calmado pero firme. Julián la observó durante unos segundos, como si intentara procesar lo que estaba viendo. La mujer que tenía frente a él no era la Marcela que había dejado. Había algo en su postura, en la manera en que llevaba la cabeza en alto, que lo descolocaba. Marcela había florecido de una forma que él no había anticipado. «Estaba en la ciudad por negocios y vi tu nombre en la lista de artistas». «No podía creerlo, vine a verte», explicó Julián, sin desviar la mirada. Marcela lo escuchó, pero sus palabras no la afectaban como antes. El poder que Julián había tenido sobre ella se había desvanecido. Ya no le importaba lo que él pensara. Años atrás, hubiera temido este encuentro, hubiera buscado su aprobación, su reconocimiento. Pero ahora, ella sabía quién era, y no necesitaba que Julián se lo confirmara. «Bueno, aquí estoy», dijo, con una sonrisa tranquila. «Esta es mi vida ahora». Julián asintió lentamente, sin saber muy bien qué decir. Durante años, había asumido que Marcela quedaría atrapada en el pasado, en su dolor. Pero la mujer que tenía frente a él había cambiado de una manera que lo desconcertaba. «Lo que has hecho, es impresionante. Realmente me alegra verte así», dijo él, bajando un poco la voz, como si sus palabras llevaran un peso que antes no había sentido. Marcela lo miró por un momento, tratando de entender lo que estaba buscando en esa conversación. Pero no era su deber darle respuestas. Julián había tomado su camino, y ella el suyo. La vida los había separado, y no había vuelta atrás. Sus historias, que en algún momento fueron una sola, ahora eran dos completamente distintas. «Gracias, Julián», dijo,
con un tono sereno. Pero ya no es necesario que digas nada más. Y con esas palabras, Marcela dio por cerrado ese capítulo de su vida. Se despidió de él con una sonrisa cortés y continuó con su noche, sintiendo un alivio profundo. No había drama, no había angustia. Solo un final que, finalmente, la liberaba por completo de cualquier cadena emocional que hubiera quedado. Mientras la exposición continuaba, Marcela se concentró en lo que realmente importaba, su arte, su éxito, su futuro. El pasado ya no tenía ningún control sobre ella. Al final de la noche, cuando la galería comenzó a vaciarse, se sintió satisfecha de una manera que nunca antes había experimentado. Había logrado algo que jamás había imaginado, y lo había hecho por sí misma. Su vida, que un día había parecido destrozada, ahora era más grande y rica de lo que nunca habría podido anticipar. Al regresar a su hotel, Marcela se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Su corazón estaba en paz. Julián, sus decisiones, el dolor que él le había causado, todo eso ahora pertenecía a un capítulo del pasado que ya no la afectaba. Con una sonrisa leve, Marcela tomó su teléfono y envió un mensaje a Clara y a Paula, contándoles cómo había ido la noche. Sentía que no estaba sola en su éxito, que todo lo que había logrado no solo era para ella, sino también para las personas que la habían apoyado, para su familia, para su hija, que finalmente había recuperado. Mientras el reloj avanzaba y la noche se volvía más silenciosa, Marcela supo, con certeza, que el verdadero poder de su vida siempre había estado en sus manos. Ahora, nada ni nadie podía arrebatárselo. Después de la exposición en Guadalajara, la vida de Marcela comenzó a tomar un ritmo diferente. Las puertas que se habían abierto gracias a su éxito la impulsaron hacia un mundo de oportunidades que nunca había imaginado. Sus obras recibieron elogios no solo en la ciudad, sino también en otras galerías interesadas en su arte. Las llamadas y correos no tardaron en llegar, y de repente, Marcela se encontró navegando por aguas que no conocía, las de una artista emergente en plena ascensión. Sin embargo, con cada nuevo proyecto surgían nuevos desafíos. El tiempo, que antes parecía un enemigo interminable mientras se ahogaba en su dolor, ahora era escaso. Marcela se encontraba más ocupada que nunca, y aunque eso la llenaba de orgullo, también la hacía recordar que el éxito trae consigo un precio. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, recibió una llamada inesperada de un importante coleccionista de arte en Ciudad de México. Quería incluir su trabajo en una gran muestra internacional. El evento, que atraería a críticos y galeristas de todo el mundo, era una oportunidad única. Pero había una condición: debía preparar varias piezas nuevas en un plazo muy corto. Marcela se sintió emocionada, pero al mismo tiempo, una parte de ella dudaba. Sabía que aceptar esa oferta implicaba aislarse aún más, dedicar cada minuto de sus días al arte, a costa de otras cosas que también valoraba profundamente, como la relación recién recuperada con Paula y los momentos tranquilos que compartía con Clara. El éxito le pedía más de lo que jamás había imaginado. Esa noche, cuando Paula llegó a casa, la conversación inevitablemente giró en torno a la nueva oportunidad. «Mamá, eso es increíble», dijo Paula con una mezcla de emoción y orgullo. «¿Vas a aceptar?». Marcela sonrió ante el entusiasmo de su hija. Ver el orgullo en los ojos de Paula la llenaba de felicidad, pero sabía que la decisión no era tan simple. «No lo sé, Paula. Quieren que prepare muchas piezas en muy poco tiempo. Si acepto, voy a tener que dedicarme por completo a eso, y no sé si estoy lista para dejar todo lo demás de lado por ahora», confesó Marcela, mientras observaba las pinceladas en uno de sus lienzos. Paula la miró en silencio por un momento. El vínculo entre ellas había crecido tanto en los últimos meses, y ahora que estaban más cerca que nunca, la idea de que su madre se distanciara nuevamente la inquietaba. Pero, al mismo tiempo, sabía cuánto significaba este éxito para Marcela. «Mamá, siempre me has enseñado que hay que luchar por lo que uno quiere. No te preocupes por mí, estaré bien. Quiero que sigas adelante con esto», dijo Paula con una madurez que sorprendió a Marcela. Las palabras de Paula resonaron profundamente en ella.
Era cierto, había luchado tanto por llegar a este punto, y ahora el éxito estaba al alcance de su mano. Pero también entendía que no quería perder de nuevo lo que había reconstruido con su hija. El equilibrio entre sus metas y su vida personal era algo que aún necesitaba encontrar. Después de esa conversación, Marcela pasó horas debatiendo consigo misma. El miedo al fracaso todavía la acechaba, pero más que eso, temía perder la conexión con las personas que más amaba. A lo largo de su vida, había sacrificado muchas cosas por los demás, y aunque ahora estaba en un lugar diferente, no quería repetir los errores del pasado. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café y miraba por la ventana, Marcela decidió que hablaría con Clara. Su hermana siempre había sido una voz de sensatez en los momentos difíciles. Cuando se reunieron en una cafetería del barrio, Marcela le contó todo sobre la oferta y la presión que sentía. Clara, no quiero volver a perderme en algo que me haga alejarme de las personas que quiero. Ya lo hice antes, y no quiero que vuelva a pasar, dijo Marcela, con un nudo en la garganta. Clara, siempre directa, la escuchó atentamente antes de responder. Marcela, has trabajado duro para llegar hasta aquí. No puedes tener miedo de tomar grandes decisiones solo porque en el pasado las cosas no salieron bien. Esta vez es diferente. Tú eres diferente. Tienes el control de tu vida, y eso incluye decidir cómo manejar tu éxito sin perder lo que es importante para ti. Marcela absorbió las palabras de Clara. Sabía que tenía razón. Ahora era una mujer fuerte, que había aprendido a equilibrar su vida. Podía aceptar el desafío sin sacrificar lo que más valoraba. De regreso en casa, Marcela se sentó en su estudio y miró los lienzos frente a ella. El miedo al éxito, al fracaso, a perder lo que había construido, era real. Pero lo que Clara había dicho seguía resonando, esta vez, ella tenía el control. No era necesario que el éxito viniera a costa de su felicidad personal. Decidió que aceptaría la oferta del coleccionista, pero en sus propios términos. Marcela hablaría con el galerista y propondría un plazo más flexible, que le permitiera dedicar tiempo a su trabajo sin dejar de lado lo que también era esencial para ella, su relación con Paula, su tranquilidad. Y el tiempo con las personas que amaba. Esa noche, mientras escribía el correo para confirmar su participación en la muestra, se sintió más segura que nunca. El éxito no tenía que ser un sacrificio. Había aprendido que podía crear un balance, que podía ser tanto la artista como la mujer que había encontrado nuevamente su lugar en el mundo. Cuando finalmente envió el mensaje, una sensación de alivio recorrió su cuerpo. Marcela no solo estaba construyendo una carrera, sino también una vida plena, donde cada decisión era tomada por ella, para ella. Ese era el verdadero éxito. El día de la muestra internacional llegó con una sensación diferente para Marcela. Había enfrentado sus dudas, sus miedos, y finalmente había decidido caminar hacia su éxito, pero sin dejar de lado lo más importante, a sí misma. Las piezas que había trabajado para el evento estaban listas, reflejando no solo su talento, sino también su viaje de transformación. Cuando llegó a la galería, el bullicio era ensordecedor. Artistas de todo el mundo estaban allí, cada uno con sus propias historias, sus propias batallas. Pero Marcela no se sentía pequeña en ese espacio. Por primera vez, sentía que pertenecía a ese mundo, no como una novata temerosa, sino como una mujer que había conquistado su lugar, paso a paso. La exposición fue un éxito desde el primer momento. Sus obras captaron la atención de varios críticos y galeristas, y pronto se vio rodeada de personas que querían saber más sobre ella, sobre su trabajo, sobre la historia detrás de sus pinturas. Cada conversación era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la mujer que era antes, atrapada en un matrimonio sin amor, y de la mujer que había renacido a través del arte, a través de su propio valor. Pero en medio de todo el reconocimiento, lo que más llenó su corazón fue ver a Paula y Clara entre la multitud. Ellas habían sido su roca, su apoyo en los momentos más difíciles, y ahora estaban allí para compartir ese triunfo con ella. Al verla sonreír y aplaudir cuando un crítico elogió sus obras, Marcela supo que había logrado el equilibrio que tanto había buscado. Después de la muestra, la galería organizó una cena para los artistas. El ambiente era de celebración,
pero Marcela, en medio de todo el bullicio, sentía una calma interna que hacía mucho tiempo no experimentaba. El éxito era dulce, sí, pero no era lo único que la definía. Había alcanzado un lugar donde su arte, su familia y su paz interior coexistían de una manera que antes le parecía imposible. Durante la cena, un importante coleccionista se acercó a ella con una propuesta tentadora, una exposición individual en una galería de renombre en Nueva York. Era una oportunidad que podía cambiar por completo el rumbo de su carrera, un salto gigantesco hacia el reconocimiento internacional. Marcela escuchó con atención, asimilando la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. «Es una oportunidad increíble», le dijo Clara más tarde, cuando le contó la noticia. «¿Vas a aceptarla?». Marcela, sin embargo, no respondió de inmediato. Sabía que debía pensar con el corazón, no solo con la ambición. Nueva York significaría meses fuera de México, lejos de Paula, lejos de la vida que estaba construyendo. El éxito podía ser tentador, pero no a cualquier costo. «Lo es, Clara», respondió finalmente. «Pero también tengo que ser honesta conmigo misma. No quiero perder lo que tengo aquí. Puedo continuar creciendo, pero lo haré a mi manera». La decisión no fue fácil, pero Marcela ya había aprendido que su vida no podía ser definida únicamente por el éxito profesional. En su corazón, sabía que podía seguir triunfando sin sacrificar su bienestar y las relaciones que tanto le importaban. El verdadero triunfo estaba en encontrar el equilibrio. Al final de la noche, mientras la ciudad de Guadalajara brillaba bajo las estrellas, Marcela tomó una decisión que sellaría ese capítulo de su vida. Rechazó la oferta para la exposición en Nueva York, pero no con tristeza. Lo hizo con la certeza de que no estaba cerrando una puerta, sino abriendo una más adecuada para ella. Su éxito no necesitaba de validaciones externas, porque ya había encontrado lo que más buscaba, paz consigo misma. De regreso en casa, el aire se sentía más liviano. Paula la esperaba en la sala, curiosa por saber cómo había ido todo. «¿Y entonces, mamá? ¿Aceptaste?», preguntó Paula, con los ojos brillando de expectativa. Marcela sonrió. Sabía que Paula había imaginado verla en las luces de Nueva York, pero lo que no había anticipado era que el mayor logro de su madre no estaba en una galería internacional, sino en su propia alma. No acepté», dijo suavemente. «Pero no porque no quiera seguir adelante. Lo haré, pero a mi manera. Aquí, donde todo tiene sentido». Paula asintió, y en ese gesto, Marcela sintió que su hija entendía más de lo que podía expresar con palabras. El éxito estaba allí, en casa, en sus relaciones, en cada pequeño momento de paz que había recuperado. Al día siguiente, Marcela volvió a su estudio. El lienzo en blanco frente a ella no le intimidaba como antes. Sabía que su historia no necesitaba la aprobación de otros. Cada pincelada que daría a partir de ese momento sería una extensión de la vida que había elegido, con plena conciencia y amor propio. La mujer que había sido abandonada por Julián, que había sido consumida por la duda y el dolor, había renacido. Ahora era una artista, sí, pero más importante, era una mujer libre. Una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza no está en lo que se conquista afuera, sino en lo que se cultiva adentro. Marcela tomó el pincel con una sonrisa tranquila y comenzó a pintar. Su historia, la que ella misma había escrito, seguía avanzando, y no había límites para lo que podía crear a partir de allí. Su vida, finalmente, era su obra maestra. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos impactantes. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te tocó más o cuál fue tu momento favorito, queremos leer tus opiniones. Nos vemos en el próximo video con más historias que llegan al corazón.